Bienvenidos una vez más a este pequeño espacio de video para psicoanálisis SD, donde abordaremos los trabajos individuales, ya sea, bueno, en el video pasado fue el propuesto por mí y en este es el turno de Oliver para hablarnos un poco de lo que ha estado trabajando desde la filosofía, desde el psicoanálisis, desde lo que implica el cuerpo y su puesta en marcha, que propiamente es el parkour. Así que pues te cedo la palabra para que nos cuentes qué has estado trabajando. Bueno, efectivamente, también desde que hice mi formación en filosofía, tanto la licenciatura como la maestría, yo siempre tuve estos intereses y abordajes del cuerpo. Y escuchábamos, bueno, en tu video que tú tienes los tuyos, pero desde la medicina y todo esto. A mí me gustó, lo enfoqué mucho en la cuestión de las disciplinas. Obviamente empecé con el deporte y ya con el paso del tiempo el desarrollo fue indicando que era más una cuestión disciplinaria. Algo que a mí me gustó mucho, porque de hecho yo lo practiqué, fue el parkour, efectivamente que lo mencionabas, lo practiqué pues hace como 10 años, lo practiqué 6 años, empecé hace 6 años aproximadamente. Posteriormente ya no pude seguir realizándolo, pero siempre me generaba muchas cuestiones, no solamente desde la parte física, ¿no? De este entrenamiento cotidiano. Como filósofo obviamente me empezaba yo a preguntar, bueno, ¿qué es esto? Y esto surge primeramente por una inquietud de que cuando llega el parkour a México, obviamente el parkour nace en Francia y se va desarrollando en todo el mundo. Llega a Latinoamérica, llega a México y entonces todo lo que se empieza a realizar, digamos conceptualmente, se empieza a generar por medio de ecuaciones. Cuando alguien llegaba y preguntaba, ¿tú qué estás haciendo? Cuando alguien veía desde fuera a alguien practicando el parkour, se acercaba y bueno, ¿qué es eso que estás haciendo? Porque bien sabemos que el parkour es muy vistoso, ¿no? Es muy atrevido, no es como lo normal que se practica. Entonces, obviamente, pues genera mucha curiosidad y se acercaba a la gente y bueno, ¿tú qué estás haciendo? Y las respuestas siempre, reitero, se generaban mediante ecuaciones ya preestablecidas, ¿no? Esto es el parkour, proviene de un método natural, que es la capacidad del cuerpo de ir de un punto A a un punto B, con fluidez y las máximas capacidades del cuerpo. Entonces, así como esta, había muchas definiciones, y otra de ellas es que la filosofía del parkour es el ser y durar, ¿no? Que es una máxima, una frase que plantea el fundador del parkour, que es David B. Être et durer. Entonces, en ese transcurso, pues siempre es tan cotidiano ver este tipo de definiciones y yo me preguntaba ante esta, digamos, definición de que la filosofía del parkour es. Entonces la primera cosa por la que yo paso, la primera cuestión es, ¿realmente el parkour tiene una filosofía? Y por otro lado, ¿el parkour es una filosofía? Porque el mismo fundador lo llegó a decir, es que el parkour es una filosofía cotidiana. Bueno, entonces me interesó mucho trabajarlo desde la filosofía porque en primer lugar no se ha dicho mucho, ¿no? El parkour se tiene como un deporte extremo que realmente no lo es, reitero, es una disciplina. Y digamos, el trabajo que se ha elaborado más en América, en Centroamérica, es desde la antropología y la sociología, por ejemplo. Por ahí en mi investigación me encontré una tesis de licenciatura en Colombia, en la Universidad Católica, alguien presentó una tesis de parkour. Es lo más que encontré. De ahí en fuera sí hay escritos sobre parkour más estructurados, reitero, más desde la sociología, más desde la antropología. Sí hay de filosofía por ahí en Alemania. En Francia pues sí hay algunos escritos porque ahí nace, ahí se desarrolla más, entonces sí hay estudios, pero no lo es tanto. Y en México hasta el momento yo no había encontrado nadie que hablara de esto. No hay como ese interés fuera de lo pomposo que puede ser la disciplina vista desde fuera. Entonces con estas cuestionantes van generándose nuevas cuestionantes y digo, bueno,
me interesé y dije, voy a adentrarme y voy a pensar el parkour desde la filosofía. Vamos a ver si puedo encontrar una esencialidad en realizar esta disciplina, que no sea solamente el hecho de que se vea lo bonito, ¿no? Muchos también decían, es que es lo estético de lo que se ve, y a mí me hacía mella, ¿no? Decía, realmente, ¿qué se entiende por estético en lo visual, ¿no? Bueno, pasando ya más recientemente, ya con el estudio de psicoanálisis, se entabla un discurso en orden a la subjetividad, a la individualidad. Y a mí me cae el 20 de decir, bueno, si algo tiene el parkour a diferencia de otras disciplinas, que sí se puede homologar con algunas, o tener algunas analogías y semejanzas, pero si algo tiene el parkour es justamente un orden de individualidad. La práctica no se desarrolla o no es condición para desarrollarla que se esté en un grupo. Por otro lado, no se especifica, no tiene su centro en la competencia. En el parkour no se busca que nosotros dos practicamos, que yo sea mejor que tú o quién hace mejor el desarrollo, ¿no?, de la disciplina, sino se busca justamente un encuentro personal en el constante desarrollo. Entonces, de ahí que es disciplinario, no es competitivo. Entonces, al encontrar digámoslo así, este suceso en el cual yo veía que en el parkour se englobaba un efecto de individualidad, bueno, surge nuevamente la pregunta de cómo se recrea la individualidad de la persona al tener el contacto con la disciplina. Entonces, no lo suelto de la filosofía, desde luego mis abordajes son más filosóficos, pero aquí ya empieza, bueno, a hacerse un entramado de diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, el manejo de los conceptos, por decirlo así, que se da en el parkour, por ejemplo, el ir de un punto A a un punto B, que se le denomina un desplace, entonces ya no verifica solamente la capacidad de un cuerpo de ir geométricamente de A a B, sino justamente, como se representaba en la disciplina, que lo que busca es el vencer obstáculos cotidianos, todo eso que afecta cotidianamente la experiencia de vida, problemáticas, por ahí lo sustentan en la problemática. Yo creo que es justamente el enfrentarse a uno mismo, en el sentido de yo por qué tengo la capacidad, o por qué puedo hacer esto, o por qué no puedo hacer esto. Porque algo es muy interesante, o de lo más interesante que yo me he encontrado, es que todo el mundo habla del éxito en la realización de un desplace, pero no habla del factor de la frustración que promueve la realización de un desplace. ¿Qué es esto? Nosotros vemos en películas, vemos en la calle a alguien practicando parkour y a lo mejor ya lleva tiempo y puede realizar saltos impresionantes, y eso es lo que vemos. Decimos, qué bonito se ve eso, pero el proceso para esa realización, o sea, conlleva en la experiencia de cada trazador es así como se le denomina a quien practica el parkour, en ese desarrollo, o sea, es una infinidad de cosas que pasaron y que no se repiten en ninguno de los practicantes, jamás se repite. Entonces, entre que alguien se pudo haber caído en la práctica cotidiana, o simplemente el estar intentando y no poder lograrlo, y empieza a hacer otros ejercicios para mejorarlo, y empieza a cambiar de un lugar a otro para probar ese salto en otro lugar. Entonces, es todo un universo de acontecimientos que se da para la realización de un solo desplace, ya no solamente del recorrido, de todo esa generalidad de desplaces que se va realizando en un entorno, decimos el entorno natural, sino ya es una infinidad de acontecimientos que lleva a una persona a decir, sigo o no sigo haciendo este tipo de cosas. Por otro lado, algo que me llama la atención, yo creo que yo miro desde el psicoanálisis, porque no se ve el psicoanálisis, como ver esa parte más oscura de la realización de nuestros actos cotidianos. Por eso reitero, era muy fácil como decir, qué bonito se ve ese desplace, pero no se ve el proceso que llevó a la realización y al éxito de un desplace, si es que incluso el trazador le llama la realización con éxito de ese movimiento. Entonces, visto desde el psicoanálisis, el desplace ya es en sí un síntoma.
no es un síntoma, porque el mismo desplace no es una actividad de figuras geométricas. O sea, el correr en una línea recta, saltar de un lado, de repente meter las manos, no sé, y hacer todo ese cambio, sí figura en la realidad, ¿no? Una geometría, si quieres, cartesiana, por ponerlo así, ¿no? Que se engloba en un pienso luego existo. ¿Por qué? Porque el desplace al principio se piensa, ya con la naturalidad de repente pareciera que no se piensa y que hay un control del cuerpo. Pero es sintomático porque al fin de cuentas la realización del desplace depende de la propia subjetividad de la persona. ¿Por qué yo puedo realizar eso que el otro no puede? Sin poner sobre la mesa la cuestión de la competencia, sino porque la subjetividad justamente también se refleja en la disciplina, la posibilidad de una diferencia. No hay desplace semejante, no hay desplace igual, aunque así lo parezca, porque depende de cómo es el manejo de la individualidad del que traza. Entonces, ¿por qué manejo el desplace como un síntoma e incluso el obstáculo? Porque el desplace lo que busca es librar un obstáculo. Decíamos hace un rato, el obstáculo vital, ¿no? Generalmente son jóvenes que son estudiantes de preparatoria, secundaria, pasan a la universidad y en su vida pues empiezan a tener distintas problemáticas diferentes a su tiempo, desde puede ser lo académico, puede ser lo familiar, puede ser lo social, el constante cambio también. Entonces eso también va determinando, bueno, cómo se va desarrollando personalmente y obviamente qué también el parkour significa para ese que traza. Porque por eso digo, al principio todo el mundo tenía una ecuación, ¿no? de significados de lo que es el parkour y por qué se hace. Pero realmente esa persona que practica el parkour, realmente cuál es el acontecimiento de realizarlo. Porque yo lo pongo sobre la mesa, llega un momento en el que te preguntas yo por qué estoy haciendo esto. Y al mismo tiempo, o sea, el parkour es una subversión de la estructura. O sea, llegar y decir voy a saltar un muro, o sea, cuando las personas generalmente en la estructura normal de la sociedad decimos pues voy y giro ese muro, ¿no? Que no me está dejando pasar. O de repente estás a cierta altura y ves el vacío y la manera más fácil, más rápida, menos complicada sería hacer un salto de altura, por ejemplo. Un trazador lo puede hacer con mucha facilidad, pero ¿qué sentido tiene hacer eso? Definitivamente no es, reitero, no es solamente, de hecho no sería lo bonito de poder, de la potencialidad de ese hacer, sino es el factor de lo que también ese desplace determina en esa persona, en esa realización. Entonces, ¿qué es lo que representa ese obstáculo de frente al trazador? Pues obviamente su propio síntoma, su propia existencia reflejada en ese obstáculo, que, o sea, ese obstáculo es un significante diferente para cada trazador. Entonces yo puedo decir, bueno, yo subo de esta manera, el otro trazador lo hace de esta manera, y al final de cuentas el recorrido es totalmente individual. Ahora, ¿qué veo yo? No es que con el parkour quiera dibujar algunos aspectos del psicoanálisis, pero sí encuentro ciertas analogías, hasta cierto punto pintorescas, porque al fin de cuentas lo que nosotros encontramos en la clínica es un constante desplace, un desplazamiento constante de la persona cuando va elaborando sus síntomas. O sea, de cuando entra y comienza a pedir al analista, pues yo quiero saber por qué me pasa esto, o estoy teniendo un problema, tengo una depresión. En el desarrollo del psicoanálisis, pues ya va cambiando hasta que existe una demanda analítica, ¿no? De un saber. Entonces, hay obstáculos, desde luego que hay obstáculos, porque si no hubieran obstáculos, bueno, la función del psicoanálisis entonces no se entablaría realmente con la subjetividad. Necesitaríamos, o sería suficiente con tener ecuaciones básicas que, a tipo de la psicología, que nos den un resultado para poder trabajar y tratar a un paciente, pero no es así. El obstáculo es totalmente individual y es una verificación de cómo la persona, que es sujeto también a su propio inconsciente, va haciendo su propio recorrido, ¿no? De ahí pues quisiera nada más terminar diciendo o puntualizando que si algo tiene el parkour
que al principio se llamaba l'art du déplacement, que es el arte del desplazamiento, también era una cuestión que tenía si realmente era un arte o no era un arte. Heidegger en uno de sus textos dice, es que el arte se justifica por el propio arte. Parece justamente tautológico y obviamente en un Heidegger tiene una representación mucho más extensa. ¿Qué es lo que hace que el parkour sea un arte? Es la propia originalidad que predomina en el factor de su realización. Por eso digo, es original en cuanto siempre va a ser diferente en cada uno de los que practica. Se va a develar algo de la subjetividad, ¿no? Y desde luego todo el desarrollo y toda la práctica bordea una cuestión artística, porque es una cuestión totalmente de representaciones que, si bien lo dirá Foucault en la historia de la sexualidad, es una cuestión autopoética, ¿no? Autocreadora. Eso que no hacía antes de poder hacer un recorrido, de poder subir, de poder saltar, de poder, no lo sé, lo que sea en todo el marco de desplazos que hay en el parkour, al final de cuentas es ayer, o sea, en la actualidad te das cuenta de la infinidad de posibilidades que tienes para manejarte, ¿no? Por ahí es más o menos lo que trabajo. Y qué interesante eso de el símbolo puesto, el símbolo, digamos, ese lenguaje anudado en el cuerpo y cómo se mueve, o sea, se desplaza el cuerpo con todo y el lenguaje y su sistema simbólico, que me imagino será uno de los temas más pedidos por mucha gente que, por ejemplo, se dedica a la fisioterapia, a la medicina del deporte, a los propios practicantes del parkour y a muchas otras disciplinas que implican el cuerpo y su construcción y su subjetividad, ¿no? Claro, sobre todo como lo mencionan, ¿no? Los que se acercan un poquito más a ver este fenómeno, ¿no? del cuerpo en sus nuevas acepciones en prácticas disciplinarias, porque por ejemplo la filosofía se ha acercado mucho a la danza. A mí no me llama mucho la atención, pero tampoco desvirtúo, ¿no? la posibilidad de que en la danza sea una representación. Y obviamente tanto el símbolo en el lenguaje del cuerpo como el cuerpo como símbolo, ¿no? Porque si el parkour es un modo también de, no sé si va a ser muy exagerado el término, pero creo que sí se acerca o bordea un poquito, ¿no? Es una explotación del cuerpo, pero no con un fin capital, sino con ese fin de encontrar eso que no se había denominado antes, no se había nombrado el cuerpo. El cuerpo se veía solamente como este instrumento para la supervivencia, vamos. ¿No? Tanto el deporte como la disciplina representan que es un factor también satisfactorio, pero reitero, la pregunta es el por qué hacer lo que hacemos. O sea, una disciplina olímpica, o sea, ¿qué sentido tiene? Aunque ahí sí existe la competencia. Entonces, sí hay una cuestión de símbolo del cuerpo, pero también en el manejo y en el discurso del cuerpo, que interesa, por ejemplo, mencionabas a los fisioterapeutas, ¿no? O sea, de repente los cambios en una rehabilitación, también de qué manera y cómo se van haciendo descubrimientos. O sea, el cuerpo, creo que no, el cuerpo cárnico, vamos a ponerlo así, creo que no lo hemos realmente descubierto, lo estamos como previsualizando, pero realmente decir descubierto ya en su totalidad, creo que aún distamos, ¿no? de saber realmente lo que es. Y esto problematiza cómo el cuerpo entiende el deseo, cómo el cuerpo se anuda con el lenguaje y cuál es la amplitud total en la que el cuerpo se fusiona con el infinito de las cosas que lo rodean y que va recomponiendo la subjetividad. Pues bueno, Oliver, no sé si quieres agregar algo más. No, yo también quisiera dejarlo como por el momento para poder seguir pues elaborando posteriormente. Por mi parte creo que sería suficiente. De cualquier forma, dejen sus comentarios, opinen en la página, taguenos si es necesario. Por allí van a estar las redes sociales para que también se impliquen con estos temas que son por demás interesantes y complejos. Hasta luego.